El colapso de los Dodgers no fue una derrota ordinaria, fue una implosión de proporciones históricas. ¿Qué pasa cuando el equipo más caro del béisbol, con una alineación de ensueño, pierde no por la habilidad del rival, sino por una cascada de errores propios, indisciplina y un conflicto interno que nadie vio venir? Bienvenidos al análisis más profundo de la crisis que destrozó a Los Ángeles. Una historia cruda y sin filtros que solo 310 Zona de Béisbol TV se atreve a contarles. El Dodger Stadium, ese templo de esperanza, se convirtió en la puerta de entrada a la pesadilla. Era el juego 5 de la Serie Mundial y la expectativa flotaba espesa en el aire. Pero en cuestión de pocos lanzamientos, esa esperanza se disolvió en terror. Blake Snell, el zurdo que había sido un salvador durante la temporada regular, subió al montículo solo para abrir la puerta a una debacle que permanecerá en la historia negra de la franquicia. Con solo 3 lanzamientos, Snell permitió 2 jonrones consecutivos, primero al bateador principal y luego a Vladimir Guerrero Jr. Nunca antes en la historia de la Serie Mundial se había visto una secuencia tan humillante de 2 cuadrangulares consecutivos desde el primer bateador del juego. Las gradas se congelaron. No hubo abucheos, no hubo gritos, solo un silencio gélido mientras los aficionados observaban atónitos. El manager Dave Roberts era una estatua en el dugout, con la mirada vacía, incapaz de detener la marea. A medida que avanzaba el juego, el infierno se hacía más palpable. Snell perdió el control, vinieron los wild pitches, los boletos, y la defensa de los Dodgers se desmoronó en una serie de errores imperdonables. El clímax de esta humillación llegó en la fatídica 7ª entrada. Se registraron 3 lanzamientos descontrolados en una sola entrada, un récord de ignominia en la historia del Clásico de Otoño. Cuando el marcador se detuvo en el frío número 16-1, un escalofrío recorrió todo Estados Unidos. El narrador de MLB Network, con la voz temblando, pronunció las palabras que se harían virales. The collapse of the century. Los Dodgers no solo perdieron el orgullo. Y para el legendario lanzador Pedro Martínez, comentarista principal de MLB Network, la vergüenza era inaceptable. Con una calma irónica y cortante, Martínez condenó inmediatamente la gestión de Dave Roberts. Sinceramente, la campaña de los Dodgers ha terminado, declaró, sin dudar. Todas las decisiones de Roberts han resultado ser un fiasco. Ya no vale la pena hablar de ellas. Martínez argumentó que el verdadero punto de inflexión no fue el juego 5, sino el juego 3, cuando Roberts usó a Ryan Yarbrough en un momento crítico y perdió la ventaja. Si no hubiéramos tenido ese momento, el juego no se habría extendido a 18 entradas y Ohtani no se habría agotado tanto, sentenció. Martínez fue despiadado al criticar la falta de paciencia de Roberts, cambiar de lanzador en cuanto hay 2 outs, depender de relevistas inestables como Yency Almonte en situaciones de corredores en base, a pesar de que esto había sido un patrón durante toda la temporada. ¿Por qué repetir los mismos errores una y otra vez? Martínez concluyó que esta era la forma típica de perder de los Dodgers. La responsabilidad, dijo, no recaía en los jugadores, sino en la gestión fallida de Roberts, que demostró una ineptitud fatal para juzgar el momento oportuno del cambio de lanzador. En la 7ª entrada del juego 5, insistió Pedro, debería haber dejado a Snell. Su bullpen no es estable, sin embargo, maneja a los lanzadores como si tuviera un cerrador absoluto y dominante. Robert, en opinión de Martínez, confiaba únicamente en el talento individual, sin una estrategia real. Sinceramente, necesita volver a aprender las tácticas desde cero, finalizó Martínez con un golpe demoledor. Esta ineptitud gerencial erosionó la disciplina, provocó errores en el campo
y finalmente sirvió de caldo de cultivo para la guerra civil interna. Mientras la incompetencia de Roberts minaba la moral del equipo, el hombre conocido como el alma de los Dodgers finalmente rompió el silencio: Freddie Freeman. Pero las palabras que salieron de su boca no fueron de ánimo ni consuelo. Fueron balas dirigidas a quemarropa contra sus propios compañeros. Freeman entró a la sala de prensa sin su habitual serenidad. Se sentó, cruzó los brazos y dirigió una mirada fría a los periodistas. Su objetivo no era otro que Mookie Betts, la cara de la franquicia, quien en 5 juegos de la Serie Mundial bateaba un miserable .30 con un OPS de .361, números desastrosos para un jugador de su calibre. Mookie es un jugador formidable, eso nadie lo niega, comenzó Freeman con una voz baja y tensa, pero continuó sin pausas, permitiendo que el aire de la sala se hiciera denso. Pero su bateo está en declive, al igual que estuvo en la temporada regular. Está atravesando una crisis seria, al igual que Max Muncy. Freeman fue al núcleo del problema estratégico, entendiendo la dinámica devastadora que se había quelado. Ellos dos son los eslabones vitales que conectan a Ohtani con el resto del equipo. Si ellos se quedan en silencio, Shohei tiene que cargar con toda la presión. Y ningún genio, por muy talentoso que sea, puede luchar solo para siempre. Luego, Freeman hizo una sugerencia táctica radical en público. Es un error tener a Betts en el tercer puesto. Deberíamos bajarlo más abajo en la alineación. Quique Hernández debería ocupar ese lugar. Sus palabras no parecían motivadas por rencor personal, sino por una desesperación calculada para reestructurar un equipo moribundo. Freeman entendía que Betts, quien debería ser el líder ofensivo, se había convertido en el eslabón débil de una escuadra que había perdido completamente su equilibrio. Y su crítica no se detuvo en Betts. También atacó la defensa del equipo, señalando otro punto de dolor que Roberts había ignorado. La defensa de los Blue Jays ha sido increíblemente sólida. Nosotros, en contraste, cometemos errores y wild pitches que son imperdonables a este nivel. Teóscar Hernández ha cometido errores fatales en el jardín derecho, dijo, mordiendo cada palabra con frustración visible. Deberíamos moverlo al jardín izquierdo para el juego 6, antes de que sea demasiado tarde. La crítica abierta de Freddie Freeman no solo fue una llamada de atención para Roberts, sino una advertencia urgente para todo el equipo. Fue la señal de que si no despertaban en ese instante, la oportunidad de la gloria se esfumaría silenciosamente. Y esta crítica pública, pronunciada por la conciencia de los Dodgers, fue el toque de campana que inició la guerra civil interna. La situación escalaría rápidamente de un simple desacuerdo táctico a una confrontación personal y destructiva. La crítica abierta de Freddie Freeman, el alma de los Dodgers, estaba destinada a ser un llamado a la acción, un puñetazo en la mesa para un equipo a la deriva. Pero la persona que echó gasolina al fuego fue Robert Van Scoyoc, el coach de bateo. Su declaración a los medios no solo coincidió con el sentimiento de Freeman, sino que destrozó por completo el orgullo de Mookie Betts y la cohesión del equipo. Esto no es una mala racha, es cobardía, pura cobardía. Esta única palabra fue un impacto tan brutal como una bofetada pública en el rostro de la franquicia. Según reportó el LA Times, Betts explotó inmediatamente después de escuchar la declaración. En el túnel del Dodger Stadium, en un incidente que requirió la intervención del personal del equipo para detener la confrontación, miró al coach Van Scoyoc y gritó, con el rostro enrojecido, «¡No me llames cobarde!». Sin embargo, y lo que demuestra la gravedad de la situación, el artículo señalaba que Betts nunca negó la esencia de la acusación.
Los jugadores se hundieron en un silencio incómodo. El aire en el clubhouse se tensó como gasolina, listo para prenderse con cualquier chispa. En medio de este caos, Shohei Ohtani, que había llegado a Los Ángeles buscando la cima del éxito, se quedó paralizado, observando atónito cómo su nuevo equipo se desintegraba en plena Serie Mundial. A la mañana siguiente, el manager Dave Roberts hizo pública la nueva alineación. Betts sería relegado al sexto puesto, una decisión que, aunque seguía a sugerencia de Freeman, fue percibida por la prensa como una sanción directa a Mookie. ESPN calificó este movimiento como una bomba táctica lanzada en medio de las finales, y el rumor de la implosión interna se propagó por todo el país. El verdadero desenlace, sin embargo, llegó de la boca del propio Betts. En una entrevista exclusiva con TBS, Mookie Betts bajó la cabeza y confesó en voz baja: «Me equivoqué. Honestamente, estaba confiando demasiado en Ohtani». Sus palabras destilaban arrepentimiento. Describió la sensación peligrosa de batear inmediatamente detrás de la superestrella japonesa. «Te sientes seguro allí, peligrosamente seguro. Me convencí de que él haría algo, que Ohtani nos sacaría del apuro. Y eso es una adicción, no una confianza sana». Al ser consultado si era dependencia en lugar de confianza, Betts asintió. «Así lo creo. Los Blue Jays lo vieron. Su estrategia de caminatas intencionales fue una locura. Nos robó todo el ritmo ofensivo. No es una excusa, es la verdad. El equipo había olvidado cómo ganar por sí mismo». Esta confesión, que admitía la dependencia no solo de él, sino de todo el equipo en la genialidad de Ohtani, fue la clave que abrió la puerta a la crítica de las leyendas. En el set de ESPN, Alex Rodríguez, David Ortiz y Sisi Sabathia no ocultaron su decepción. A-Rod declaró que era la vergüenza del béisbol moderno que dejaran caminar a Ohtani repetidamente. Ortiz fue más directo, respaldando la crítica interna. El problema no es Ohtani. Es que Mookie Betts olvidó lo que es ser una estrella. Se escondió en la sombra de Ohtani. Sabathia concluyó con dureza: «El liderazgo se ha esfumado. Ohtani está luchando solo». A-Rod sentenció fríamente: «Los Dodgers están frente a un espejo, y en ese espejo no se ve a Shohei Ohtani, sino a la versión colapsada de sí mismos». La furia de Freeman, la acusación de cobardía del coach y la impactante confesión de dependencia de Betts. Esta guerra civil interna y la pérdida de identidad se convirtieron en la razón principal por la que los Dodgers perdieron su camino. En este punto límite, ¿podrá Ohtani y el resto del equipo encontrar la fuerza para revertir el colapso en el sexto partido? ¿Cree usted que la dependencia en Ohtani es realmente el cáncer de este equipo, o la culpa recae totalmente en la dirección de Dave Roberts? Déjenos su opinión sincera en los comentarios. Si sintió que este análisis penetró en el verdadero drama de los Dodgers, por favor denle un me gusta a este video, compártanlo con sus amigos beisboleros y, lo más importante, suscríbanse a Triten 10 Zona de Béisbol TV para no perderse nuestro próximo reporte.